Pero a medida que fuimos leyendo los versículos, los 7 versículos que están en esta parte introductoria de la carta de los romanos, a los romanos, cuando nosotros miramos las escrituras, en las cartas y en las epístolas encontramos un orden escritural. Cada una de ellas inicia con un saludo, inicia con una introducción. Es como cuando usted le va a escribir una carta a un amigo y usted primero se presenta. Hola, fulanito de tal, me encanta escribirte en esta mañana, esta carta. Es toda la introducción, aquello, ¿verdad?, que rompe el hielo para usted entrar en materia y hablar de lo que usted necesita tocar, tocante al asunto de la carta. En este caso, estos 7 versículos vienen a ser la introducción de todo un temario que el apóstol Pablo trata para la iglesia de Roma. Por favor, acá. Y lo interesante es que en estos primeros 7 versículos usted encuentra no una sola vez, sino en varias ocasiones la palabra llamado o llamamiento. ¿Sí lo notó? ¿Sí lo notó? Y eso es algo particular. Cuando yo le estaba orando al Señor para la palabra que debía compartir en esta mañana, el Señor hablaba a mi corazón acerca de la necesidad que la iglesia pueda entender lo que es el llamado de Dios y las clases de llamado. Y le decía, bueno, Señor, llévame ahora a donde tú quieres, ¿verdad? A donde tú quieres hablar, a la escritura, a la palabra clave. Y cuando el Señor me llevaba a Romanos, yo decía, ¡wow! Porque en estos 7 versículos se contienen las 3 clases de llamado que Dios nos hace a sus hijos. ¿Sabía usted que Dios le hace 3 llamados? Dígale a la persona que tiene a su lado, hay 3 clases de llamado. Y en esta mañana yo quiero enseñarle, aunque quiero predicarle, antes que predicarle, quiero enseñarle a través de la palabra y que usted pueda entender acerca de lo que trata el llamado de Dios con su vida de una manera particular. ¿Cuántos están conmigo? Y para ir al grano, como dijo el dermatólogo, al grano, ¿verdad? Voy a tocar el primer llamado o la primera clase de llamado que el Señor nos hace a nosotros. El primer llamado que Dios le hace a sus hijos se llama llamado particular. Diga conmigo, llamado particular. Y ese llamado particular es un llamado individual. Está el llamado general, del cual le voy a hablar más adelante, y el llamado individual. El llamado general es para todos. Es decir, la palabra declara que no es la voluntad de Dios que los hombres se pierdan, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Y cuando dice que es la voluntad de Dios que todos los hombres procedan al arrepentimiento, ese todos te incluye a ti y me incluye a mí. Pero en este llamado particular del cual le voy a estar hablando en estos pocos minutos, toca de una manera individual, de una manera específica mi vida por nombre propio. Es decir, aunque Dios no desea que la humanidad se pierda, de forma particular, de forma específica, posó sus ojos sobre su vida, le llamó por nombre propio. Dios pensó en ti para una tarea específica. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Y quiero pedirle el favor a Pedro David que me coloque el primer texto que leímos, Romanos 12:1, para que usted pueda entender de una manera clara la referencia que el apóstol Pablo hace de lo que es el llamado individual, de lo que es experimentar que los ojos de Dios han sido puestos sobre mi vida para una tarea específica. Y cuando miramos este versículo, encontramos varios aspectos específicos. No solamente lo leemos, ¿verdad?, de la carrera, sino que nos detenemos para obtener de él todo lo que hay allí contenido. Lo primero que dice el apóstol Pablo, y noten ustedes que él se identifica por nombre propio. Él dice Pablo. Es como si dijera Mayra, sierva de Jesucristo. Dayana, sierva de Jesucristo. Mauricio, siervo de Jesucristo. Daisy, siervo de Jesucristo. Eso le da una connotación diferente, ¿verdad?, al hecho de que Dios nos llama por nombre propio. Y cuando Pablo se menciona a sí mismo, está reconociendo que él ha sido llamado a ser un siervo de Jesucristo.
Y sabe, la palabra siervo en este versículo tiene una connotación de sometimiento. Viene de una raíz o de una palabra griega que se menciona doulos. Y doulos implica una entrega, un sometimiento por amor. Doulos específica y literalmente significa esclavo. Esclavo. Pero un esclavo por amor. Uno que ha sido comprado por amor. ¿Y cómo cree usted que Dios le compró? Le compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. Fue un sacrificio por amor. Él pagó el precio de su libertad. Y ahora usted ya no es un esclavo del pecado. Ahora usted ya no es un esclavo de la carne. Ahora usted ya no es un esclavo para vivir condenado a una eternidad sin Jesucristo, sino que la sangre de Jesucristo te compró para que ahora tú le pertenezcas a Él por nombre propio. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que ahora el apóstol Pablo, cuando dice yo soy un esclavo de Jesús, está diciendo yo le he rendido mis derechos a Jesús, porque eso era lo que pasaba con el esclavo. Yo le he rendido mis derechos, mi vida, mi tiempo, se le he rendido a Jesús. Él me compró a precio de sangre, y a cambio, aunque yo no puedo pagar lo que Él hizo por mí, lo que yo sí puedo hacer es entregarle mi vida por amor. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que lo que el apóstol Pablo en este caso estaba diciendo y estaba demostrando es que al ser un esclavo de Jesús, ahora su vida le pertenece a Jesús. No es Él quien establece su propio horario, no es Él quien establece el direccionamiento de su vida, sino que ahora Él está actuando bajo las órdenes de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús puede meter su mano, intervenir en el momento que Él quiera, intervenir en la hora que Él quiera y direccionarle hacia un destino diferente al cual Él estaba pensando. ¿Sabía que cuando usted se dice a sí mismo que es siervo de Jesús, usted le está dando a Jesús el permiso para que intervenga en su vida y cambie su plan de vida? Y muchas veces tú vas a ir caminando y de pronto el Señor te inquieta acerca de algo. Y sí, eso tal vez estorba tu actividad, ¿verdad? Iniciar lo que tenías en tu cabeza. Pero Dios te dice, es necesario que vayas a tal lugar y hagas lo que yo te estoy mandando. Ese es el concepto de servicio, ese es el concepto de esclavo que el apóstol Pablo maneja. Y la pregunta es, si hemos entendido esta rendición, la pregunta es si hemos entendido este llamado. Cuando Dios te llama por nombre, Dios te está diciendo, ahora vas a hacer lo que yo quiera que tú hagas. Ahora vas a ir donde yo quiera que tú vayas. Ahora vas a actuar como yo quiera que tú actúes. Y por eso es que después de estas palabras, el apóstol Pablo entonces dice, se llama a sí mismo apóstol. Él dice, yo soy siervo de Jesucristo, he decidido rendirle mis derechos, he decidido rendirle mi tiempo y ahora soy llamado a ser apóstol. Y ese es un llamado particular. Ese es un llamado que tenía que ver con sus habilidades, con sus potencialidades, con el lugar donde Dios le había colocado. ¿Usted sabía que era el apóstol Pablo antes de recibir el llamado de Jesús? Antes de la experiencia, cuando iba por el camino y vino el encuentro con Jesús, ¿sabía usted qué era él? Él era un fariseo, él era un religioso, él se dice a sí mismo que tenía celo perseguidor por la palabra. Entonces, noten ustedes que el llamado del apóstol Pablo obedece a algo que había en su esencia, a unas capacidades y a unas habilidades que habían en él. Dios ha puesto en ti habilidades. Tú naciste con unas capacidades innatas. Y nuestro llamado particular, por lo general, va conectado a esas habilidades. Pregúntate, ¿qué es eso que tú sabes hacer muy bien? ¿Qué es eso que a ti te gusta hacer muy bien? ¿Qué es eso que en la vida te apasiona hacer?
Porque por lo general, el llamado particular y el llamado individual de Dios va conectado a eso que te mueve como persona. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces te gusta mucho servir. Has hecho una carrera de pronto con el tema de gente, de servicio. Pues créeme, mi hermano, que tu llamado va alineado y enfocado a poder moverte en esa área de influencia donde tú estás. No importa dónde estás. Tal vez estás en una empresa, tal vez no trabajas secularmente, pero estás en tu hogar ministrando tu casa o ministrando tu familia extensa. Tal vez eres un líder comunitario, tal vez tienes una empresa, tal vez tocas todos los días a muchas personas porque tienes contacto con esas personas. Déjame decirte que allí es hacia donde está enfocado tu llamado, en eso donde Dios te ha puesto, en eso en lo que tú estás haciendo. No necesitas que venir acá y que se te coloque un título, ¿verdad? Que se te coloque un rótulo. Tienes que entender que de una forma particular Dios apuntó su dedo hacia ti y te dijo: te estoy llamando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el apóstol Pablo lo reconoció a sí mismo. La palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? Enviado. Y él dijo: yo he sido llamado a ser un enviado de Dios y soy apartado para el evangelio de Dios. Amén. Nota todo lo que podemos encontrar en un solo versículo. Todo el contenido espiritual, teológico que encontramos en un solo texto. Pablo entiende cuál es su posición, entiende cuál es su llamado, entiende que es uno que ha sido apartado para el evangelio de Dios. Y la palabra apartado en este texto quiere decir separado, separado. Dios me escogió. Mire, desde aún antes que naciera, Dios te escogió. Aún cuando tú pensaste que no podías ser útil, aún cuando en este momento tú dices a ti mismo: pero ¿qué es lo que puedo dar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué tanto puedo hacer por el reino? Dios te está inquietando y te está diciendo una y otra vez: a ti te he llamado. Mira dónde te he puesto. Mira las personas que tocas diariamente. Mira los lugares a los cuales te envío. Allí es donde te estoy enviando y has sido apartado para una tarea específica. ¿Cuántos dicen amén? Mire, en este texto a mí me llama la atención algo, y es que el apóstol Pablo ha superado el nivel que genera el llamado de Dios en primera instancia. Es un nivel de resistencia, le llamo yo. Eso lo vivió Moisés después de estar 40 años en el desierto, ¿recuerdan? Y Dios se le aparece en la zarza y le dice: Moisés, te he llamado. ¿Y qué es lo que le dice Moisés? ¿Qué le dice Moisés a Dios? ¿Recuerda? No sé hablar. Llama a quien ha de llamar. Allí está mi hermano Aarón. Nivel de resistencia. Nivel de: yo no creo que te sirva para eso. Yo creo que tú estás equivocado. ¿Recuerda la historia de Gedeón? ¿Recuerda el texto donde se nos habla de Gedeón cuando fue llamado? Y le puso no sé cuántas señales a Dios, porque estaba en un nivel de resistencia y aún no podía comprender: hombre, sí, Dios te llamó. Recuerda el profeta Jeremías. Recuerda la palabra de Jeremías: Señor, es que soy como un niño. Y el Señor le dice a Jeremías: antes que te formases y antes que te viera en nacer en el vientre de tu madre, allí yo te establecí, yo te escogí, yo te puse por profeta a las naciones. Yo te aparté para una tarea específica. Antes que nacieras, yo te escogí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto nos muestra que es la manera como Dios actúa, opera sobre la vida de sus hijos. Ese mismo llamado reposa sobre ti. Y lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo, de una manera convencida, está en un nivel de
comprensión superior donde dice: yo soy siervo de Jesucristo, yo soy llamado a ser apóstol y yo soy apartado para el evangelio de Dios. En otras palabras, yo la tengo clara. Yo no ando peleando con mi llamado. Yo no ando diciendo: Señor, yo no quiero hablar, envía al de al ladito, él habla mejor que yo. Uy, no, Señor, qué pena, ¿cómo le voy a hablar a este cliente? Señor, ¿cómo manejo esto si yo estoy haciendo aquí es una labor secular? ¿Recuerda cuando estuvimos hablando de todo el tema de lo secular y lo religioso? Y aprendíamos por la palabra que manejar este tema de esta forma es equivocado. Dios nos usa donde nos tiene que usar. Y el apóstol Pablo lo tenía claro. Mira un momento rápidamente en Gálatas capítulo 1, versículo 5. Gálatas capítulo 1, versículo 5. Y voy a leer solo el versículo 15, perdón. Usted puede en su casa leer desde el versículo 11 en adelante, donde habla del ministerio de Pablo. Pero por cuestiones de tiempo, déjeme le leo solamente el versículo 15 para ponerle en contexto. Declara la palabra del Señor: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Quiero que por favor, si me lo pueden colocar en la pantalla, 1:15, porque necesito que todos leamos esto. Necesito que usted se lo diga a sí mismo y lo escuche. 1:15, Gálatas. Si tiene su Biblia conmigo, por favor, léalo allí conmigo. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde cuándo lo llamó Dios? Perdón. Desde hace 5 años que usted se convirtió, desde hace 10 años que usted lo llevaba a la iglesia. No, por ahí cuando usted tenía 7 añitos que su mamá lo empezó a llevar a la iglesia. Desde hace 1 año que recibió al Señor. ¿Desde cuándo lo llamó Dios? Desde el vientre de nuestra madre. ¿Y nos llamó por qué? Por su gracia. Por su gracia. Porque Él conoce nuestro corazón y no merecíamos ser llamados. Y por eso es que de esa manera clara el apóstol Pablo decía: soy siervo. No puedo tener otra posición diferente a la de un esclavo que se entrega por amor, porque soy siervo por gracia. Y dentro de este llamado hay un aspecto clave que no puedo dejar pasar por alto, perdón. Y sabe que es que aquel que ha entendido su llamado individual, aquel que como el apóstol Pablo reconoce que ha sido apartado, que hoy es un siervo del Señor por amor, se somete en obediencia a una realidad, a un principio, y es el principio del señorío. Si usted mira en el versículo 2 y en el versículo 3, específicamente en el versículo 3 de Romanos, donde estábamos, Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo menciona las siguientes palabras: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso se llama señorío. Eso se llama reconocimiento. Eso se llama entender que le pertenezco a alguien, que no voy donde a mí me dé la gana de ir, que no hablo lo que yo pienso que debo hablar, que mi vida se rige por la autoridad del Hijo de Dios, de quien yo misma estoy diciendo que es mi Señor Jesucristo, que es el que gobierna mi vida, que es el que direcciona mi vida. Y digo esto y lo resalto porque muchas veces nosotros estamos siendo direccionados no por el gobierno de Jesucristo, sino por nuestras emociones, sino por la corriente de este mundo, sino por lo que nos dice el programa de televisión, sino por el consejo de los amigos que no son cristianos, sino por lo que nosotros creemos que es correcto. Pero si usted entiende que es un llamado de Dios, usted tomará tiempo para decirle: Señor, dime a dónde tengo que ir.
Muéstrame la puerta que debo tocar. Muéstrame lo que debo hablar. La mayoría de errores que nosotros cometemos están en concordancia con lo que nosotros creemos que está bien y lo hacemos con una buena intención, pero al final de ello es errado. ¿Cuántos no han errado así? ¿Cuántos no han cometido errores o han dicho cosas, ay, pero yo pensé que estaba bien? Pues no, el que te puede decir si está bien o no está bien es Jesús, el dueño y Señor de tu vida. Y el asunto aquí es un asunto de aceptación, como la manifiesta la palabra del apóstol Pablo en el versículo 1 que acabamos de leer. Para que el llamado sea efectivo, tiene que haber uno que llame, pero también otro que acepte ese llamado. Porque muchas veces Dios nos está llamando y nosotros estamos haciendo resistencia. Muchas veces Dios nos está diciendo, allá es donde quiero que vayas. Y nosotros estamos diciéndole, Señor, todavía no. A ese es el que le quiero que hables. Y nosotros estamos diciéndole, Señor, me da pena. Necesitamos de una vez por todas aceptar un llamado que fue desde antes de nacer, que fue establecido desde el vientre de nuestra madre cuando fuiste formado. No pienses cómo lo harás, no pienses cómo será, no le botes tanta corriente al cómo, porque una vez tú dices sí, como pasó con Moisés, el Señor te dará la capacidad e irá delante de ti respaldándote. ¿Cuántos dicen amén? Pero el segundo llamado es un llamado general y lo encontramos en el versículo 5. Versículo 5 de Romanos capítulo 1. Y dice el apóstol, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Diga conmigo, obediencia. En todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hay dos elementos claves en este versículo, en estos dos versículos. El primero es lo que connota lo que es el llamado general de Dios. Ya se lo decía inicialmente. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, un día usted fue redarguido por el Espíritu Santo y hoy está aquí como muestra de que el Espíritu de Dios obró en usted de arrepentimiento y usted empezó a aceptar ese llamado general. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿de qué depende el llamado general? Depende del libre albedrío. La realidad es que aunque todos son llamados, sabemos que no todos proceden al arrepentimiento. La realidad es que aunque Jesucristo derramó su sangre por toda la humanidad, no todos tienen la disposición ni la aceptación para recibir el sacrificio de Jesús, ni para poner su fe en Él como la única posibilidad de ser salvos y de obtener la vida eterna. Por eso, en esta mañana, nos debe hacer sentir bendecidos y plenos el hecho de que un día el Espíritu Santo redarguyó nuestro espíritu, redarguyó nuestra alma, y en tu corazón pudo hacer alumbrada tu necesidad de Jesucristo hasta el punto de decirle, Señor, no quiero vivir mi vida sin ti, no quiero vivir separado de tu presencia, quiero que tú gobiernes, quiero que tú encamines mi vida, quiero que tú me direcciones por el camino correcto. Pero una vez entendemos el concepto de llamado general, sabemos que este llamado se recibe por un asunto de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y el apóstol Pablo lo declara. Él dice que recibimos la gracia y el apostolado, el llamado particular para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Todas las naciones están en el corazón de Dios. Todos los pueblos, todas las familias están en el corazón de Dios. Pero aunque ese es el deseo de Dios, no todos obedecen. No todos obedecerán, mi hermano. Y hay un asunto que marca la diferencia entre los que aceptan ese llamado general y los que no lo aceptan. ¿Sabe qué es? Diga conmigo, la obediencia. Usted
a partir del versículo 18, un título en negrilla que dice la culpabilidad del hombre. Y a partir del versículo 28 hay un texto interesante que nos enriquece lo que estamos recibiendo en esta mañana. ¿Cuántos están conmigo? Y declara la palabra del Señor, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿de quién está hablando? Ellos, los hombres. Recuerden que estamos hablando de la humanidad, de un llamado general. Declara la palabra, Dios los entregó a una mente como reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Cuando uno lee esto, uno queda cansado, ¿cierto? De tanto pecado junto que se menciona. Pero el asunto de este texto es mostrarnos la condición de culpabilidad del hombre, la condición de desobediencia, donde tú puedes caminar en tantas situaciones de pecado y de maldad que te separan del corazón de Dios. Y sabe, este asunto del ser apartado, que es lo que la palabra declara, ustedes han sido apartados para Jesucristo, llamados a ser de Jesucristo. Ese llamado que significa apartado, es un apartarse del pecado, es un reconocer nuestra debilidad humana, nuestra tendencia al pecado, pero resistir también eso que nos aleja del corazón de Dios y volver nuestro caminar al Señor. ¿Sabe? El tercer llamado, que es el último del cual le quiero hablar en este llamado, es el llamado a la santidad. Y lo conecto con esta palabra porque el llamado a la santidad implica la consagración, donde Dios te quita del mundo y te establece en su reino para que seas de Él, para que te parezcas a Él, para que seas como Él. Dios, por naturaleza, uno de los atributos morales de Dios es la santidad. En Dios no hay pecado. Él es santo, 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 3 veces santo. Y aunque Él reconoce nuestra debilidad al pecado, aún así Él nos santifica cada día y en su deseo pide que nos apartemos del pecado, que nos parezcamos más a Él. Su palabra declara: en esto conocerán ellos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, en que viven una vida diferente. La santidad habla de una calidad de vida. La santidad habla de ser separado para una misión, para una tarea, de tenerla clara, de entender que ya no soy del mundo, que si el Señor me separó del mundo, no hay nada del mundo, ni debe haber nada del mundo que me contamine. Y saben, los cristianos solemos pelear con pequeñas cosas. Es lo que el libro de Cantares llamaría las pequeñas zorras. Esas pequeñas cosillas, que a veces cositas que nosotros no queremos atender, que nosotros queremos ignorar, que sabemos que están allí en nuestro corazón, pero bueno, eso no es relevante, eso yo lo puedo manejar. Pero eso que tú crees que puedes manejar no es otra cosa sino una raíz de iniquidad, una raíz de pecado, mi hermano, una raíz que se puede crecer en el momento en que tú menos lo esperes y te aventaja y te lleva a caer nuevamente de la gracia del Señor. Usted tiene que entender
llamado de Dios merece la santidad de sus hijos. Y no es un asunto de religiosidad, es un asunto de comprensión, es un asunto de decidir qué es lo que yo quiero para mi vida. Es un asunto de entender que si Dios me sacó del lodo, del pozo, de donde yo estaba, lo que acabamos de leer en Romanos, de tanta perversidad, de tanta inmundicia, de tanta inmoralidad, no voy a volver atrás. Que si Dios me lavó, me limpió, me estableció, me posicionó, no voy a volver atrás. Eso se llama honrar el llamado de Dios. Eso se llama entender que lo que Dios me ha entregado, que su salvación, que su llamado es de tanto valor que yo no lo voy a negociar por ningún pecado. Es verdad, tenemos una lucha constante entre la carne y el espíritu, pero si usted nota, la exhortación mayor de Romanos capítulo 1 es: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Sabemos que está mal delante de Dios. Sabemos qué es lo que Dios reprueba. Sabemos qué es lo que Dios rechaza. Sabemos qué es lo que Dios aborrece. Pero aún así caemos en ello. Y cuando estaba meditando en esto, el Señor me llevaba a un texto que traía a mi corazón de una manera particular. Juan capítulo 14. Cuando el Señor está en Juan capítulo 14, hablándole a sus discípulos acerca del Consolador, del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Él termina estas palabras en el versículo 30 diciendo lo siguiente, escúchelo bien: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Y sabe de lo que está hablando Jesús? Está hablando de lo que uno conoce o menciona normalmente en términos espirituales o de guerra espiritual como derecho legal. El enemigo no tiene nada de sí mismo en mí. No tiene ningún derecho legal. Porque lo que hace el pecado, la desobediencia, la rebeldía, esa raíz de pecado en nuestras vidas, es abrir una puerta espiritual que le da derecho al enemigo para entrar y tocar áreas de nuestras vidas. Cuando usted consiente cosas, por pequeñas que sean, un deseo en su corazón que no va alineado al corazón de Dios, aquello que ves cuando nadie te ve, cuando estás a solas en tu habitación con tu computador o tu celular encendido, aquello que viene a tu mente y consientes una y otra vez, aquello que haces a escondidas creyendo que nadie te ve, pero hay uno que es omnisciente, que es omnipresente, que todo lo sabe y que todo lo ve. Aquello que aparentemente es pequeño y que tú dices lo puedo manejar, pues eso que tú crees que es pequeño se llama pecado, y eso que tú crees que es pequeño abre una gran puerta espiritual en tu vida que se llama derecho legal. Y a veces el enemigo toca nuestra vida de tantas maneras y nosotros decimos: pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el Señor? ¿Pero por qué no me va bien? ¿Pero qué es lo que está pasando? Pero parece que hubiera matado un cura. Y como que todo se cierra y como que no vemos por dónde es la salida. Déjame decirte, necesitamos santificarnos. Es verdad que no siempre las condiciones adversas vienen a causa del pecado. Fue la experiencia de Job. ¿Cuántos lo recuerdan? Fue parte de una prueba. Dios le permitió a Satanás tocarlo. Pero debemos entender también que muchas veces todas estas situaciones de adversidad son provocadas por la disciplina de Dios en nuestras vidas, porque la palabra declara que nosotros somos sus hijos
y que el Señor disciplina a sus hijos, porque el padre que ama al hijo lo disciplina. Y el libro de Hebreos dice, el autor de Hebreos dice que si el Señor no nos disciplinara, entonces seríamos bastardos y no hijos. Y yo siempre he dicho, esa palabra suena bien fea, ¿cierto? Entonces, mi hermano, nos conviene santificarnos. Dígale al que tiene a su lado, te conviene santificar. Nos conviene limpiarnos. Nos conviene apartarnos del pecado. Nos conviene dejar de estar coqueteando con el mundo, mi hermano, y tenerla clara. Saber de qué es de lo que me tengo que apartar. Saber que de una misma boca, como lo declara el libro de Santiago, no puede salir agua amarga y agua dulce. Entonces, cambie su manera de hablar. Use su boca para honrar el nombre del Señor. Me conviene saber que todo aquello que va en contra del diseño de Dios me contamina. Entonces tome decisiones. Renuncie al pecado, a toda esa situación que se empieza a levantar en nuestra vida y que es real. Alíñese al corazón de Dios. Decida obedecer. Pida al Señor que muestre su propósito y su voluntad perfecta, para que usted también pueda declarar: no hay nada del enemigo en mí. Eso se llama autoridad. Para que usted pueda decir: Señor, he muerto. Cuando usted muere al pecado, usted está muriendo a la carne. La palabra declara que todo me es lícito, pero no todo me conviene. En otras palabras castizas y populares, yo puedo hacer lo que se me da la gana, pero no lo debo hacer. ¿A qué es eso a lo que debes morir? ¿Qué es eso de lo cual el Espíritu Santo te ha estado inquietando? Ojo, te vas a quemar. Ojo, suelta ya esa situación, porque vas a terminar mal. Ojo, no insistas en darte contra el aguijón, porque muchas veces nosotros estamos, como lo declaró el apóstol Pablo, dando cosas contra el aguijón. ¿Y sabe a qué se refería el apóstol Pablo? Es como si yo colocara en ese atril un chuzo, una puntilla larga, grande, y empezara a patearla con todas mis fuerzas. Eso es darse cosas contra el aguijón. Eso es provocarse uno mismo dolor. Cuantas veces consientas el pecado y lo admitas en tu vida, tantas veces te estrellará y no quedará en tu corazón ninguna otra cosa, sino el dolor de haberle fallado a Dios. Dígale al que tiene a su lado: eso no es un buen negocio. Eso no es un buen negocio. Para nada. Necesitamos volver nuestro corazón al corazón de Dios. Así que en esta mañana la palabra del Señor nos enseña acerca de 3 aspectos importantes. Dios te llamó por nombre propio. Desde antes que nacieses, tú decides si aceptas el llamado de Dios o no lo aceptas. Tú decides si quieres ir rápidamente y salir de eso, o si decides pasar 3 días dentro de un gran pez. Ese es el trato de Dios sobre la vida de sus hijos. Pero Dios te sigue llamando. Y donde te ha colocado con un propósito. Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y seguramente desde donde estás en este momento específico de tu vida, no tienes que decirle: Señor, mándame al África, porque probablemente el África está en tu propia casa, está en tu vecindario, está en la empresa donde trabajas, está en el lugar donde hoy desarrollas una profesión o desarrollas una ocupación. No dudes en hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Pero segundo, Dios sigue llamando a la humanidad, y este llamado requiere obediencia, y este llamado requiere que tú y yo nos involucremos y le digamos: Señor, heme aquí, úsame para que muchos otros más lleguen al conocimiento de tu palabra, úsame para que otros
otros, Señor, crean en ti, aún no solo de tu palabra, sino a través de mi testimonio. Pero tercero, Dios te está llamando a vivir una vida de santidad. Santifícate, límpiate. Si tienes que pedirle perdón al Señor, pídele. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero como lo declara la palabra, apártate del pecado. No solamente reconócelo, apártate del pecado. Pídele al Señor una vida de santidad. Pídele al Señor que te ayude a guardarte. Pídele al Espíritu Santo que te estorbe cuando tu carne quiera salir corriendo al pecado, que te haga zancadilla, que te jale la oreja, que te jale por el pelo. A veces hay que tomar acciones agresivas y toca decirle al Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer, pero deténme, porque esta carne es tremenda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces santifiquémonos y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir una vida apartada para Él. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, por favor. Los hermanos que acabaron de llegar, no se preocupen, estamos terminando nuestra primera celebración y en un rato empieza la segunda. Pero quiero invitarle para que oremos. Súbale la melodía, por favor. Allí donde usted está, sé que la palabra del Señor ha hablado a su espíritu. Ese es el momento donde usted habla con Dios y donde esa palabra que usted ha recibido empieza a cobrar vida. Ese es el momento donde tú, reconociendo lo que Dios ha hecho en tu vida, le dices: papá, aquí estoy. Cuánto me honra saber, Señor, que me has llamado por nombre. Tú mencionaste mi nombre, Señor, no lo merecía. Y tal vez, Señor, he sido pasiva a un llamado inmediato, a un llamado, Señor, que sigue latente, porque tú sigues mencionando mi nombre, Señor. Tú sigues declarando de mí que soy tu siervo. Y yo hoy me pongo en tus manos. Vamos diciendo en tus palabras, solamente estoy orando de esta manera para que tú sepas cómo hacerlo. Pero son tus palabras las que tienen peso hoy delante del trono de Dios. Si sientes que has estado sacándole el cuerpo a este llamado individual, a este llamado específico, dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque el sentido de mi vida es saber que vivo por ti y para ti, Señor. Que tú me regalas cada día de vida para que yo cumpla